Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este su canal favorito, Halkson, en un nuevo video para el canal. Bien, amigos y amigas, como han podido ver en el título del video, vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, que es try catch. Bien, yo sé que algunos saben de qué trata el try catch. Sé que algunos conocen de try catch, pero no conocen las cosas que les voy a mencionar. Y otros simplemente no conocen absolutamente nada. Y justamente el video es para todos. Unos para refrescar lo que ya sabemos. Otro es para conocer lo que no sabemos. Y otro es para conocer algo adicional de este tema de try catch. Y dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero que vamos a hacer es crearnos una carpeta. Vamos a ponerle el nombre try catch. Ustedes pueden ponerle el nombre que desean. El siguiente paso para este ejercicio o para los ejercicios que vamos a hacer en el tema del try catch, vamos a crear dos sequences que nos permitan ver la diferencia en aquel sequence o aquella actividad que tiene un try catch y otra actividad que no tiene un try catch, y vamos a ver cómo se comportan ambos escenarios. Bien, dicho esto, vamos a abrir el primer sequence en donde vamos a utilizar un try catch, así que abrimos este de aquí que se llama login con try catch. Damos doble clic y es en este sequence o workflow, como quieren llamarlo, proyecto reutilizable, vamos a comenzar a hablar un poco más sobre el try catch, y para eso vamos a buscar esta actividad llamada try catch tal cual lo estamos comentando. Listo, acá lo tenemos, damos clic y arrastramos. Rápidamente y a simple vista podemos ver que esta actividad tiene tres bloques: el try, el catch y el finally. Bien, el finally no lo vamos a tocar mucho o no vamos a hacer escenarios con el finally para ver cómo se comporta, pero sí les voy a dar una descripción y de qué trata. Entonces comenzamos con el try. El try va a contener la lógica de la actividad o la lógica del proceso. Por ejemplo, si la actividad se llama iniciar sesión, entonces toda esa actividad que conlleva a abrir el browser, a insertar el usuario y password y hacer clic en aceptar, inicio de sesión, etc. Entonces, toda esa actividad debe ir aquí en el try. Siempre la lógica de la actividad, la lógica del proceso debe estar dentro del try. Bien, ya hablamos del try, ahora nos toca hablar de este segundo bloque que vendría a ser los catches. ¿Y qué es lo que hacen los catch? Es justamente manejar los errores que suceden en el try. Eso quiere decir, si es que la lógica del try, sucede algo, pasa un error, se cae el robot por un motivo X, este segundo bloque del catch lo que va a hacer justamente es capturar ese error y manejarlo. Y no va a permitir que la lógica del proceso caiga, sino que avance a las actividades siguientes que por medio de nuestro análisis hemos definido que debe continuar el proceso aún habiéndose caído. Dicho esto, ¿cómo yo agrego un catch a esta actividad llamada try catch? Fácilmente, lo que tenemos que hacer es dar clic aquí donde dice Add New Catch, damos clic y nos va a aparecer este campo Exception y tenemos opciones desplegables. Damos clic aquí y nos va a aparecer varias opciones de tipo de catch que pueden capturar distintas cosas. En este caso, lo que yo utilizo siempre viene a ser el System.Exception, porque es un tipo de excepción global, genérico, que captura cualquier valor, cualquier tipo de excepción, y luego ya uno puede analizarlo. Luego de haber dado clic en Add New Catch, lo que vamos a hacer es ahora seleccionar cualquiera de estos. En este caso yo voy a seleccionar el System.Exception. Luego de haber seleccionado este System.Exception, yo voy a dar clic en cualquiera de los lugares que existen en la pantalla. Por ejemplo, puedo dar aquí en el try y automáticamente se va a abrir un campo, un área, para que yo pueda agregar otras cosas más que van a suceder siempre y cuando exista un error en el try. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo agrego un assign aquí, estas actividades que están dentro de este área del catch van a ser ejecutadas solamente si es que en el try hubiese algún error. Si en el caso no hubiese algún error, aquí en este exception, aquí en esta área, nunca se va a ejecutar. Finalmente tenemos el tercer bloque llamado finally, y en este bloque finally lo que podemos agregar es una lógica también. Así como lo agregamos en el try, así también podemos agregarlo en el finally.
Y lo que va a suceder aquí en el finally, si es que tiene información, si es que hemos agregado alguna actividad aquí, siempre se va a ejecutar el finally. Esto quiere decir que cuando esa actividad se ejecute, va a comenzar primero con el try, y si es que no ocurre un error aquí en el try, automáticamente pasaría al finally, haría las actividades que hemos agregado y terminaría. En el caso ocurra un error en el try, pues pasaría al catch, y luego del catch entraría al finally. Esto quiere decir que siempre el finally se va a ejecutar. Bien, ahora ya que sabemos la teoría y de qué trata este try catch, vamos a comenzar a hacer ejercicios, vamos a comenzar a hacer ejemplos de cómo utilizarlo. Bien, y para eso aquí en el try vamos a agregar una lógica de inicio de sesión. Va a ser algo simple solamente para ver justamente la funcionalidad del try catch. Aquí lo tenemos, lo que se va a hacer es abrir el browser y luego vamos a dar clic a login. Esto es en la página del ACME. Como les dije, esta actividad solamente se va a hacer para poder validar, para poder ver cómo funciona el try catch. Luego de haber llenado ya el try catch, vamos a nuestro catch y vamos a agregar, en este caso, como yo les dije, yo siempre utilizo el system.exception. Aquí lo tengo, voy a dar clic en cualquier otro lugar y me va a aparecer este área de aquí. Por el momento no vamos a agregar nada dentro de esta área del exception, simplemente vamos a ver cómo se comporta nuestra actividad cuando ejecutamos un proceso normal, cuando lo hace todo bien la actividad, y qué sucede si es que nosotros forzamos el error y cómo se muestra el try catch. Para eso apretamos F11. Bien, nuestro robot ya está ejecutando. Vamos a seguir presionando F11. Estamos haciéndolo paso a paso. Vamos a abrir el browser. Aquí lo tenemos. Este es la pantalla de inicio de sesión del ACME. Y lo que va a hacer nuestra actividad siguiente es que va a dar clic al botón Login. Bien, como lo encuentra, entonces hace esta actividad, y esto luego, como les dije, cuando funciona el try correctamente, simplemente continúa los siguientes pasos que ustedes puedan poner luego del try catch. En otras palabras, cuando todo ocurre bien, cuando las actividades se ejecutan correctamente dentro de nuestro try, esta actividad de try catch es transparente para el robot. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a forzar a que el robot caiga y vamos a ver cómo se comporta el try catch allí. Vamos a ejecutar, vamos a presionar F11 nuevamente. Presionamos F11, F11, nuevamente F11 para que abra el browser. Y luego de haber abierto el browser, vamos a cerrarlo. Esto vamos a forzar para que el robot caiga. Entonces, esta actividad clic no va a encontrar el elemento en la pantalla porque acabamos de cerrar el browser y por ende se va a caer. Vamos a presionar F11 y aquí está. Entonces, ya tenemos un error que ha ocurrido dentro del try, justamente en esta actividad. Aquí está. Aquí lo tenemos, este es el error. ¿Cómo va a reaccionar el try catch al ver este error? Vamos a ver, vamos a presionar F11. En este caso, UiPath, cuando encuentra un error en alguna actividad en la ejecución del robot, lo muestra de color rojo como vemos aquí. Vamos a presionar F11. Y lo que hizo el try catch fue capturar esta excepción y automáticamente lo aísla para permitir así continuar con las demás actividades. Con lo anteriormente visto, ahora vamos a utilizar esta área del exception. ¿Para qué? Para capturar justamente este valor exception que está aquí en una variable de tipo system.exception. Esto quiere decir, vamos a crear rápidamente una variable aquí. Vamos a ponerle de nombre system_exception y vamos a cambiar a la variable system.exception. Para eso vamos a desplegar browser for types aquí. System.exception, damos clic y damos OK. Y aquí lo tenemos. Esta variable de tipo exception, en este caso vendría a ser system.exception. Bien, con esta variable system_exception, de nombre system_exception y de tipo exception, vamos a poder capturar este de aquí, este valor que nos aparece en la exception. Para eso rápidamente vamos a traernos un assign, vamos a arrastrarlo aquí. Y vamos a colocar system_exception, nuestra variable que acabamos de crear. Y aquí vamos a colocar el exception que nos está devolviendo el catch aquí en esta área del catch. Bien, vayamos a hacer el ejercicio rápidamente. Vamos a forzar a que el robot caiga para poder ver qué es lo que nos muestra aquí en el exception. Bien, he forzado, he hecho
que el robot caiga como el ejemplo anterior que vimos, y vamos rápidamente a ver cómo el try catch, al ver este error, automáticamente se va al catch, a este assign. En el ejercicio anterior que vimos, en el ejemplo anterior que vimos, no vino aquí porque no había una actividad adicional que se tenga que ejecutar dentro del catch, pero automáticamente ya había capturado este valor exception aquí. En este caso sí nos muestra porque, como les menciono, tenemos una actividad y ahora lo que podemos hacer es capturar este exception por medio de esta variable de tipo system.exception, como lo vimos. Si apretamos F11, vamos a poder ver qué es lo que tiene dentro de este exception. Y aquí tenemos que el error está aquí lo tenemos, y estos son algunos detalles adicionales dentro de la excepción que sucedió. Bien, vamos a hacer que termine el robot. Ahora, aquí hay que agregar dos puntos adicionales que es muy bueno saber. Uno de ellos es saber y conocer dónde fue el error, la ubicación del error, y para eso vamos a arrastrar este de aquí y vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a crearnos una variable de nombre ubicación excepción, y para eso, para saber dónde está ubicado este error, vamos a utilizar el exception.source. Esa es la expresión que debemos utilizar para poder conocer dónde hubo esta caída. Y la última actividad es conocer cuál es el mensaje abreviado de la excepción. Y para eso vamos a crear otra variable llamada mensaje excepción. Damos enter y en este assign volvemos a utilizar el exception punto, pero ahora punto message. Aquí lo tenemos y ahora vamos a volver a hacer el ejercicio para ver qué nos devuelve en cada uno de ellos. Nuevamente ya forzamos el error, ya forzamos este error de aquí, y ahora lo que vamos a hacer es continuar. Ya nos mandó el try catch al exception y vamos a revisar cada una de estas variables. El primero ya lo vimos, ya sabemos qué es lo que nos está mandando, que en este caso es esta descripción del error. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar esta siguiente variable y aquí nos va a mostrar cuál es la ubicación donde sucedió el error. En este caso es esta descripción de aquí. No lo vemos muy bien porque el catch está justamente en el mismo lugar donde está la actividad y donde sucede el error. Lo vamos a ver mejor en las próximas actividades. Vamos a darle OK y finalmente vamos a ejecutar este assign. Y aquí está. Este es el mensaje que nos devuelve, que justamente es el mensaje que sucede el error. Bien, apretamos F11 y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el main y ver la diferencia en aquella actividad que tiene un try catch con aquella actividad que no tiene un try catch. Para eso vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a nuestro main, damos doble clic y aquí en este main lo que vamos a hacer aquí es arrastrar nuestro login con try catch y este login sin try catch. Ahora lo vamos a revisar. Vamos a abrir este login sin try catch y simplemente es la misma actividad que estuvimos ejecutando, pero ahora sin un try catch que maneje sus errores. ¿Ok? Cerramos y vamos a ver qué sucede cuando tenemos un try catch y hay actividades que siguen luego de este try catch. Bien, vamos a apretar F11 y en esta ejecución voy a hacer que este login con try catch, que es este primer sequence, falle. Y lo que va a suceder es que como falla y tiene dentro un try catch, este va a continuar, va a finalizar este y va a continuar aquí. Entramos con F11, ingresamos con F11, aquí está, ingresamos con F11, ya abrió la web, vamos a forzar a que haya un error. Aquí está el click button y va a fallar. Ya falló, el try catch ya lo manejó la excepción y finalmente vamos a apretar F11 y va a salir. ¿Y qué nos ayuda el try catch? Justamente como les mencionaba, a que continúe el proceso. Y aquí tenemos el siguiente proceso y bueno, haría lo mismo que ya sabemos. Bien, visto este escenario, vamos ahora a invertir la situación. Para ello vamos a cerrar esto y vamos a colocar este login sin try catch delante del login con try catch y vamos a forzar a que este login sin try catch se caiga para ver si es que ahora, no teniendo un try catch, aún así va a continuar. Presionamos F11, aquí está, ingresamos. Este es el login sin try catch. Vamos a presionar F11, aquí se abre el browser. Vamos a cerrar este browser y vamos a ver que cuando ejecute el clic se va a caer. Vamos a presionar F11 y sigue enmarcado de color rojo porque no hay ningún try catch que contenga quien maneje este error y por lo tanto va a continuar así el error y al final
cuando finalice nos va a botar este error de aquí. Damos OK y se cerraría el robot, finalizaría el robot. Bien, amigos y amigas, hasta aquí se van dando cuenta de cuán bueno y cuán útil es utilizar un try catch en nuestro desarrollo. Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a nuevamente poner el login con try catch encima, que va a ser el que primero se va a ejecutar. Vamos a abrir y vamos a hacer ciertos ajustes a este try catch que teníamos aquí. Este try catch lo vamos a sacar. Previamente vamos a copiar y vamos a pegar aquí. Vamos a minimizar este de aquí que acabamos de copiar. Esto lo vamos a comentar con control D. Y este de aquí lo que vamos a hacer ahora es, vamos a sacar este Open Browser desde el try catch. Vamos a eliminar, vamos a suprimir este try catch que está aquí y solamente va a quedar como si fuese un login sin try catch. Pero lo que vamos a hacer ahora es, vamos a guardar. Vamos a salir y vamos al main y este que es el login con try catch, vamos a ponerle un try catch pero de la siguiente manera. Vamos a las actividades, vamos a buscar nuestro try catch y ahora este workflow o sequence va a estar con un try catch, así como lo vemos ahora. ¿Para qué? Porque desde esa forma, al momento de poder utilizar el exception.source, vamos a poder ver la diferencia en que antes nos mostraba como source, como ubicación del error, el UI.automation.activities. En este caso va a ser diferente. Como ya vimos en la explicación anterior, vamos a agregar aquí un system exception. Y ahora aquí vamos a agregar las variables que vimos anteriormente, que en este caso vamos a poner aquí ubicación, excepción y este exception.source. Aquí lo tenemos. Adicionalmente a ello vamos a agregar un nuevo assign y vamos a poner aquí control K, mensaje, excepción. Y la expresión de aquí, como ya lo vimos, sería exception.message. Bien, este mensaje no va a cambiar porque viene a ser el mismo mensaje del error de la excepción. Lo que sí va a cambiar vendría a ser la ubicación porque nos saldría de otro tipo y ahora lo vamos a ver. Antes de poder ejecutar, vamos a cambiar el alcance de estas variables y vamos a poner lo que esté en todo el sequence, de manera global en este caso. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a presionar F11 y nuevamente vamos a forzar a que este login con try catch caiga. Presionamos F11 para que abra el browser. Aquí ya abrió el browser. Vamos a cerrar. Vamos a forzar a que caiga. Aquí ya nos devuelve el error. En este caso nos marca que este click button no lo encontró. Por lo tanto hay un error. Continúa mostrándonos error. Y al momento de salir el try catch que captura este sequence ya automáticamente lo maneja estos errores. Lo aísla estos errores para poder continuar con las siguientes actividades. Vamos a ver cómo nos muestra ahora esta excepción, ubicación, excepción, y aquí lo tenemos. Entonces, la ubicación es el click button. Antes nos mostraba UI.automation.activities, en este caso ahora nos muestra exactamente cuál fue el error, dónde fue el error, en este caso el click button. Y si se dan cuenta, amigos y amigas, es muy bueno. Viendo este escenario, es muy bueno renombrar nuestras actividades, que no simplemente queden como click button. Por ejemplo, podemos cambiarla que sea click button login o click button login acme, porque muchas veces no solamente tenemos una aplicación, sino tenemos N aplicaciones donde quizás demos clic y debe estar definido porque puede pasar N errores y nosotros debemos saber exactamente dónde ocurrió el error y cómo ubicarlo rápidamente. Entonces damos OK, vamos a dar F11 para ver este mensaje, el mensaje es el mismo como les acabo de decir y finalmente continuaría con la siguiente actividad que acabamos de ver. Vamos a darle stop y vamos a hacer este último ejercicio actualizando el nombre, renombrando la actividad click button. En este caso vamos a poner click login acme. Aquí está. Y vamos a ver ahora cómo nos va a devolver este exception.source. Para eso cerramos, presionamos F11. F11 hasta forzar el error. Vamos a forzar nuevamente el error. Aquí está. Vamos a cerrar esta aplicación. Vamos a ejecutar. Se cae la actividad. Presionamos F11 hasta salir, el try catch ya lo manejó el error, ya lo aisló el error y vamos a presionar F11. En este caso, la variable ubicación excepción ya nos muestra click login acme.
Bien, amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. La verdad, este video del Try Catch es muy interesante porque nos ayuda a dar un mejor soporte a nuestros desarrollos cuando de errores se trata. No te olvides de suscribirte a mi canal si eres nuevo, si acabas de ver este video. Dale like y compártelos porque esto me ayuda mucho. Me ayuda mucho que lo compartan. No se olviden de suscribirse. No se olviden de darle like. Asimismo, si te gusta mi trabajo y el contenido que brindo a la comunidad, te dejo mi código QR para que allí puedas donar algo de tu corazón. Así que, sin más, nos vemos en un próximo video.